Primeros Corintios, capítulo 10, ¿ya lo tiene? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 13. Este capítulo nos habla de, está ahí, amonestación contra la idolatría. Si tu Biblia, las Biblias tienen a veces subtítulos, ¿verdad? Ahí en los capítulos. Y habla un poquito acerca de la rebelión del pueblo de Israel y su pecado, ¿verdad? Que lo llevó al pecado del pueblo de Israel. Pero dice ahí el versículo 13. Lo voy a leer, vamos a leerlo todos juntos, hermano, porque nada más es solo un versículo, versículo 13, 1 Corintios 10, 13, ¿lo tiene? Dice así, léalo conmigo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice la palabra de Dios, hermano, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación. Porque la tentación, hermano, las tentaciones son reales. Las tentaciones, hermano, la tentación es una realidad. La tentación es algo con lo que vivimos día a día. No nos podemos excusar, o más bien vivir con una apariencia, hermanos, de que somos los supercristianos y que nunca pasa nada y que estamos bien, ¿verdad? Nos escondemos detrás de un rostro, ¿verdad? Bien, un traje y una corbata y Biblia en mano. Hermano, necesitamos entender que la tentación es algo real, la tentación es algo fuerte, y la tentación, hermano, es algo que, hermano, muchas veces nos vence la tentación. Así que como cristianos tenemos que trabajar, hermanos, en cómo vencer la tentación. Como cristianos, ya como persona, hermano, como cristianos, como siervos de Dios, si algo que necesitamos trabajar mucho, hermanos, trabajar es en cómo vencer la tentación, porque la tentación se vuelve un gigante difícil de vencer. Llega el tiempo, hermano, que las tentaciones es tan fuerte, las tentaciones a nuestra vida, hermano, que se vuelve un gigante que no lo podemos vencer. Un gigante, hermanos, que constantemente nos vence, un gigante que constantemente nos mantiene en el piso, ese gigante. Y ese gigante, hermano, la tentación nos lleva a tener una pobre vida espiritual, o más bien que una muerte en nuestra vida espiritual. Nos lleva, hermanos, a estar lejos de Dios, porque el tentación o el pecado, hermanos, lo que produce es alejarnos de Dios, nos aleja de Dios. Y ese es el propósito del diablo, hermanos, alejarnos de Dios, alejarnos de una relación con Dios, alejarnos de leer la Biblia, alejarnos de orar. Y podemos estar aquí en la iglesia físicamente, estamos presentes físicamente, pero la mera verdad, hermanos, es que espiritualmente estamos bien alejados de Dios. ¿Por qué? Porque hay un gigante, hermanos, que no podemos vencer, la tentación. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, por los que estamos aquí. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, Señor, que tú obres, Señor, en esta hora, obra en cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que tú, por medio de tu palabra, Señor, tú nos hables, traigas convicción. Espíritu Santo, Señor, redarguye, Señor, lo que necesitas redarguir en nosotros. Quebranta, Señor, lo que necesita ser quebrantado. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar decisión, a tener convicción, Señor, por ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el versículo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha venido ninguna tentación, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Todos, hermano, experimentamos, todos de alguna manera o de muchas maneras experimentamos la tentaciones, ¿verdad? Y las tentaciones vienen a nuestra vida, hermanos, vienen a nuestra vida. ¿Por qué? La tentación es aquella trampa, ¿verdad? De Satanás, del enemigo, con un propósito, con el propósito de hacernos caer. La tentación, ¿verdad? La tentación no es solamente un juego para el diablo. Bueno, la tentación es algo serio y es una arma potente que Satanás, que el enemigo usa, hermanos, para hacernos caer, para llevarnos a lo más bajo, para mantenernos lejos de Dios, para mantener nuestras vidas pobres espiritualmente, para mantenernos a un grado, hermanos, que Dios no nos puede usar,
que Dios no nos pueda bendecir. Hermanos, en vez de que haya gozo, hay tristeza. A veces como cristianos, en vez de tener una vida gozosa, tenemos una vida en tristeza. A veces como cristianos, en vez de vivir una vida alegre, una vida, ¿verdad?, con bendecida con Dios, una vida, hermanos, con tanta alegría, no, hermanos, vivimos una vida en amargura. Podemos vivir una vida, hermanos, en tristeza. Podemos vivir una vida, hermanos, que nadie la quiere desear. ¿Por qué? Por el propósito de la tentación. Entonces, hay un gigante, hermanos, hay un gigante en nuestra vida llamado tentación. Este gigante, hermanos, llamado tentación, quizás se ha vuelto tan grande este gigante que estamos en un punto que no lo podemos vencer. No lo podemos vencer. ¿Se acuerda aquella vez que se paraba Goliat enfrente de todo el ejército de Israel? Y todo el ejército, hermanos, sí conocemos la historia. David lo venció, siendo un jovencito lo venció. Pero, ¿y qué pasó con todo el ejército? ¿Qué pasó con todo el ejército de los israelitas? Se paraba y daba voces, dice que por 40 días, imagínense, por 40 días se paraba y dando voces y los retaba y nadie le podía hacer frente, nadie. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo, hermanos, va a pasar? ¿Hemos pasado o va a pasar que no podemos hacer frente al gigante, a este gigante llamado tentación? Y viene y nos reta, hermanos, y este gigante está sobre nosotros y nos tiene muchas veces en el piso, este gigante. Todos experimentamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque somos personas de carne y hueso. Entonces todos, hermanos, todos tenemos batallas en nuestra vida, y unos tenemos batallas en una área, y quizá otros tenemos batallas en otra área, pero todos tenemos batallas en nuestra vida. Todos experimentamos la tentación en muchas y en diferentes áreas en nuestra vida. Y viene la tentación y el pecado, hermanos, escúchame bien, el pecado nos afecta a todos. El pecado nos afecta a todos y podemos estar viviendo vidas en pecado, podemos estar viviendo vidas separadas de Dios y no tenemos victoria espiritual. Vivimos en una derrota espiritual. ¿Por qué? Porque hay un gigante que no podemos vencer, llamado tentación. Y hermanos, y por más que intentemos, y a veces no ha pasado, hermanos, que intentamos y no podemos vencer. Y hermanos, estamos a la disposición. Tenemos la disposición, hermano, decimos, Señor, yo quiero hacer lo correcto. Hermano, tenemos la disposición de hacer lo correcto. Si no, ¿por qué cree que está aquí esta noche? Si no, ¿por qué cree que, verdad, tiene su Biblia, se ha inscrito en un colegio bíblico y tiene el deseo de servir a Dios? ¿Por qué cree? Porque, hermano, está el deseo. Queremos vencer. Pero muchas veces, hermano, es difícil vencer. A veces la tentación, hermanos, es bien difícil vencer. Y usted se dará cuenta, hermanos, que cada vez la tentación es más grande. Ya no es solamente de que nos dicen, no te comas esa galleta. Y uno, ay, quiero una galleta, quiero galleta. Ya no se trata, hermanos, de comernos una galleta o comernos una paleta. Hermano, las tentaciones cada vez en la vida son más grandes y más fuertes. Y escúchame bien, hermano, el diablo, hermanos, también nos conoce. ¿Tú sabías eso? El diablo también nos conoce. El diablo, hermanos, también, hermano, nos ha estudiado a nosotros. Él sabe, hermano, él conoce nuestras debilidades. ¿Por qué cree que vienen las tentaciones que tenemos nosotros? Ahora, yo voy a caer en una tentación, ¿verdad?, en lo que yo soy débil. En algo que no soy débil, no voy a caer. Si aquí vienen y me ponen una botella de licor, de cerveza, no me la tomo. Ahora, si le ponen a mano Carlos, quién sabe. Pero el diablo me va a mandar, hermano, la tentación en la cual yo soy débil. Porque el diablo me conoce y él sabe, hermano, y él también sabe mis áreas débiles. ¿Por qué cree, hermano, que tenemos batallas en ciertas áreas y son las áreas donde más a veces somos atacados? Porque Él nos conoce y sabe, hermanos, cómo vencernos, sabe cómo atacarnos. Ahora, hay tres fuentes, hermano, que generan la tentación.
hay tres fuentes que generan la tentación. Número uno, ¿cuál es? Satanás. Satanás. Dice allá el Mateo 4:3, fíjate lo que dice allá Mateo 4:3. ¿Se acuerda de la tentación del Señor Jesús? Allá el Mateo capítulo 4, versículo, ahí en este capítulo 4, ahí nos habla de la tentación de Jesús. ¿Por quién fue tentado el Señor? Por el diablo. Dice que el Señor se fue, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, estamos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Hermanos, y el diablo viene y nos tienta nuestra vida. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en nuestra vida? La tentación. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en nosotros? Producir tentación. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque hermanos, Satanás es el tentador. Es un nombre que se le da a Satanás, el tentador. No dice también allá, no lo busques, pero llama en 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, anda alrededor, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando una presa. Anda buscando a quien devorar. ¿Y cómo nos hace caer, hermanos? ¿Cómo nos hace caer? Por la tentación. Ahora, hermanos, el diablo, escúchame bien lo que te voy a decir, el diablo no tiene dominio sobre nosotros. No es que el diablo venga y tome posesión de nosotros. Por la gracia de Dios somos salvos y el que toma posesión de nosotros es Dios, es a través del Espíritu Santo. Pero sin embargo, el diablo sí pone tentaciones. Y es donde tú y yo decidimos, hermano, donde decidimos, ¿doy el paso o no lo doy? Tú te das cuenta, hermanos, que antes de acceder al pecado, hay un punto, hermanos, hay un punto porque como cristianos, como hijos de Dios, como un Espíritu Santo obrando dentro de nosotros, hermano, hay un punto que nos dice el Espíritu Santo, estás mal, no lo hagas. Hay algo, hermanos, hay algo que ya como salvos, hermano, hay algo que nos dice, que prende esos focos rojos y nos dice, está mal. Pero es ese punto, hermano, donde tú y yo tomamos la decisión, ¿accedo o no accedo? Y a veces, hermanos, qué difícil es vencer a este gigante. Qué difícil es vencer a este gigante. Otra fuente, hermanos, otra fuente de tentación somos nosotros mismos. Dice allá Santiago, fíjate lo que dice Santiago. Nosotros mismos. Dice ya la carta de Santiago 1, versículo 13. Nosotros mismos también, hermano, nosotros también somos una fuente que nosotros mismos generamos la tentación. Dice, fíjate lo que dice allá Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Ahora, hermano, pon atención aquí, ¿verdad? Viene la tentación a nuestra vida, es una prueba de Dios. Esta tentación es una prueba de Dios, que Dios me está poniendo esta prueba. Fíjate lo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto no está hablando de una prueba, está hablando de una tentación con el propósito de llevar a alguien a caer. Está hablando de una trampa, Dios no pone trampa. Lo que Dios hace, Dios nos prueba, pero en este sentido no está hablando de una prueba, está hablando de una tentación, de una trampa para caer. Dice ahí el versículo 14, sino que cada uno es tentado, fíjese, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que hay en nuestro corazón, hermano, lo que hay en nuestra mente, hermano, ¿qué es lo que le metemos día a día a nuestra mente? ¿Sabe también por qué batallamos tanto, hermano? ¿Qué es lo que le metemos a la mente? Hermano, ¿qué estamos meditando? ¿Qué le estamos metiendo? ¿Qué le metemos a nuestra mente? ¿Con qué alimentamos a este cuerpo? ¿Con qué le estamos dando? Hermano, por eso es la importancia, escúchame bien, por eso es la importancia de pasar tiempo con Dios. Por eso es la importancia, hermanos, escuche bien, de tener más tiempo, hermanos, en cosas espirituales que en otras cosas. Podemos pasar 2 horas, 3 horas viendo una película, pero no podemos pasar 2, 3 horas leyendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, una balanza, escucha bien, ¿sabes qué es una balanza?
una balanza. ¿Qué alimentamos más? ¿Qué estamos alimentando más? ¿Qué es lo que le estamos metiendo más? Ok, leí mi Biblia a media hora, oré media hora. Pero por el otro lado tengo, hermano, 2 horas, 3 horas en el teléfono, otras 2 horas en la televisión, en cuántas otras cosas. Sí leí mi Biblia, sí hice mi devocional. Pero, hermano, pero la mera verdad es que invertimos más tiempo en otras cosas. Por eso, hermanos, es que aunque queremos hacer lo correcto, seguimos batallando. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué estamos metiendo más a nuestro cuerpo? A nuestra mente. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y pum, caemos, hermano. Caemos. ¿Por qué? Hermano, necesitamos entender que, hermano, de por sí ya somos carnales. De por sí, hermano, ya usted y yo somos gente, hermanos, que no somos, ¿verdad? Que no se nos da lo espiritual, se nos da lo carnal. Somos más dados a obedecer los deseos de la carne que los deseos del espíritu. Por eso, hermanos, por eso, en contra de los deseos de nuestra carne, necesitamos, hermano, someternos a Dios. Necesitamos, hermano, por eso necesitamos más palabra de Dios. Porque de por sí, hermanos, somos carnales. De por sí, hermanos, vivimos en este cuerpo dado al pecado. Por eso, con más esfuerzo, hermano, usted y yo necesitamos meternos más a la palabra de Dios. Necesitamos meternos, hermano, más a la oración. ¿No dijo el Señor Jesús? Velad y orad. ¿Con qué propósito? Para que no entréis en tentación. Por eso, hermano, ¿por qué cree que está el ayuno? Hay veces, hermano, que no podemos vencer este gigante y no podemos vencer. Pero también el Señor dijo, a veces, hermano, que a veces hablando, y no precisamente habló en esa ocasión de la tentación, pero dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Otra fuente, hermano, de tentación, el mundo. El mundo, fíjate lo que dice allá primera carta de Juan, allá antes de Apocalipsis. Otra fuente de tentación, hermano, el mundo, primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Tú sabes cuáles son los deseos de la carne? No pierdas ahí, pero fíjate, ve conmigo, hermanos, allá a Gálatas. Gálatas. Dice ahí que los deseos de la carne, y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y empieza ahí nombrando los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Tú, hermano, ¿tú has leído este versículo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19? Gálatas 5:19 dice los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjate el versículo 19, hermanos, fíjate, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que pone a la cabeza las obras de la carne? ¿Sabes qué aparece como a la cabeza de las obras de la carne? La inmoralidad. La inmoralidad. Y batallamos, hermano, con inmoralidad. Y batallamos con esto, hermanos. Y, hermano, no es un secreto que batallamos con pecado, no es un secreto que batallamos con inmoralidad. Por eso, hermanos, el Señor nos advierte. Por eso, hermanos, el Señor nos advierte que cómo tener victoria sobre la tentación.
cómo tener victoria, hermano, cómo vencer a este gigante. Y dice ahí, vuelve conmigo allá, estamos en Juan, 1 Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Y hermanos, y tenemos tentaciones. Y de alguna y otra manera, y hermano, todos los días somos atacados. Todos los días, hermano, viene tentación. Y todos los días viene tentación. Y hermanos, el día de hoy tuve victoria. Gloria a Dios, porque el día de hoy leí mi Biblia, oré y tuve victoria. Mañana voy a tener la misma batalla. Y si mañana, por la gracia de Dios, tengo victoria, leo mi Biblia, oro y tengo victoria, el día siguiente voy a tener la misma batalla. Cada día. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Porque la batalla, hermanos, que presentamos es cada día. Cada día. Cada día, hermano, necesitamos crucificarnos. Cada día, hermano, presentamos batalla. Porque cada día, hermano, cada día tenemos batallas. Y cada día, hermano, viene este gigante. Y cada día. Ahora, hermano, quiero hablarte cómo enfrentar esto de la tentación. Cómo enfrentar la tentación. Cómo enfrentar la tentación. Quiero que me acompañes ahora ahí a Salmos, hermanos, Salmos capítulo 51. Este Salmos capítulo 51, si no lo sabes, hermano, este Salmo capítulo 51 es la oración del rey David. Esta es la oración, hermano, que el rey David extiende hacia Dios, pidiéndole perdón a Dios. Una oración, hermano, haciendo confesión de pecado, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole restauración. Este Salmo 51, hermano, el rey David lo escribe después de aquel suceso en el cual él va y toma a la esposa de uno de sus generales. ¿Se acuerda la historia? Que él toma a aquella mujer y la manda a traer, duerme con ella y luego se da cuenta que la mujer sale embarazada y manda a traer a su esposo. Y conoce la historia. Y prácticamente manda a matar a su esposo. Lo ponen ahí en la batalla, adelante, para que muera. Muere el esposo. Qué terrible pecado, hermano. Pero este Salmo 51, hermano, después de ese suceso, el rey David, hermano, escribe expresando su arrepentimiento, expresando, hermanos, a su deseo, hermano, de arrepentimiento, de quebrantamiento y de querer que Dios, hermano, que Dios lo restaure. ¿Cómo enfrentar, hermano? ¿Cómo enfrentar la tentación? ¿Cómo enfrentar? Primeramente, hermano, número uno, hermano, necesitamos reconocer que tenemos un problema. Necesitamos reconocer, hermano, que estamos mal. Necesitamos reconocer, hermano, que tenemos un problema. Porque mientras no reconozcamos que estamos en un problema, hermano, no vamos a poder avanzar. Necesitamos reconocer que tenemos un problema. Dice allá Salmo 51, dice el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Fíjate el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Dice ahí, y se expresa. Hermano, necesitamos reconocer que tenemos un problema. Necesitamos reconocer que estamos mal. Reconoce, hermano, en qué área estás batallando. Necesitamos reconocer, hermano, en qué área estamos batallando, en qué área tenemos un problema, en qué área estamos mal en nuestra vida. Área o áreas en nuestra vida. Necesitamos reconocer, hermano, Ahora, hermano, no te justifiques. Hermano, no nos justifiquemos delante de Dios. Es que tú sabes, Señor, que somos hombres. Tú sabes, Señor, que somos pecadores. Hermano, no te justifiques. No nos justifiquemos. Hermano, no hay justificación. No hay justificación por pecado.
Señor, tú me conoces, Señor, tú sabes que somos débiles. Tú lo sabes, Señor. ¿Verdad? Yo he escuchado mucho esa frase, el Señor entiende. Sí, el Señor sabe que batallamos, el Señor entiende. Hermanos, no nos justifiquemos, no te justifiques. No hay justificación, no te justifiques. Dice ya el versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado, porque yo, dice, yo reconozco mi rebelión, yo. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Versículo 4, porque contra ti solo he pecado. Hermano, necesitamos reconocer, hermano, necesitamos, no debemos de justificar, no busques justificación. No busques justificación. Podemos decir, bueno, es que, Señor, tú sabes, Señor, que vivimos en unos tiempos, ¿verdad?, donde ya todo el pecado está, el pecado ya está, en todos lados está pecado, Señor, ¿y qué puedo hacer? Si en la calle está el pecado, en la escuela está el pecado, en la tienda está el pecado, Señor, ¿qué puedo hacer? Bueno, no debemos de justificar, no te justifiques. Necesitamos reconocer que estamos mal. Hay un mal, no busques justificación. Propósito, hermanos, tampoco no busques culpable. No busques un culpable. No busques un culpable. A veces porque andamos metidos en algo, a veces buscamos culpables. A veces queremos buscar un culpable. No, es que por la culpa, ¿verdad? La culpa de tal persona, por eso es así. Es que mis padres me orillaron a que fuera así. A veces la gente, he escuchado gente que me ha dicho, es que yo tomo por la culpa de mis padres, yo tomo. Yo soy así por la culpa de alguien, ¿verdad? Alguien que me hirió, alguien que me lastimó. Hermano, no busques un culpable. A veces tratamos de culpar a la familia, tratamos de culpar, ¿verdad?, alguna situación, tratamos de culpar a veces hasta la sociedad. No busques un culpable. Hermano, cada uno de nosotros, tú y yo, somos responsables delante de Dios. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Reconoce, hermano, primeramente dije, reconoce que hay un problema, tenemos un problema. Número 2, hermano, tenemos que estar dispuestos a tratar con pecado. ¿Sí me escuchaste? Te lo vuelvo a repetir, debemos estar dispuestos a tratar con el pecado. A tratar con él. Hermano, el pecado, como te dije, el pecado nos afecta a todos. Pero no vamos a tener victoria espiritual si no lo tratamos, si no hacemos algo. Si no, hermanos, si no ponemos manos a la obra, si no hacemos algo, hermanos. Dice allá Proverbios 28:13. No pierdas ahí, hermanos, Salmo 51, vamos a regresar, pero dice allá Proverbios 28:13, fíjate lo que dice, Proverbios 28:13, otro texto tan conocido, Proverbios 28:13. Tenemos que estar dispuestos a tratar, hermanos, con el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Hermano, como te dije hace un momento, necesitamos reconocer, Señor, estoy mal. Señor, estoy mal, hay algo mal en mi vida, hay cosas en las que ando mal, Señor, lo reconozco. Pero después dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que estar dispuestos a reconocer, escúchame bien, hermano, tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestra falta, pero no solamente a reconocer, debemos estar dispuestos a reconocer y después que hemos reconocido, a corregir. ¿Sí me entiendes? Reconocemos y ahora vamos a corregir. No solamente, hermano, no solamente se trata de decir, de confesar. Hay que, dice la palabra, expresa el texto, dice, el que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, y dice, y se aparta. Necesitamos reconocer, hermano, y corregir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No solo es reconocer, ¿verdad? Es reconocer, pero ahora, hermano, ¿qué vamos a hacer para evitarlo? Hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer para no volver a caer ahí? ¿Sí me entiendes? Sí, ok, yo lo reconozco, Señor. Perdóname, Señor, he estado haciendo algo malo, perdóname mi pecado, pero hasta ahí no queda la cosa. Ya me confesé, ya reconocí mi mal, confesé a Dios, le pedí perdón a Dios, pero ahora yo necesito trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer para no volver a caer en lo mismo?
¿Qué es lo que voy, en qué voy a trabajar? Hay que trabajar, hermano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay que actuar para ya no volver a estar en lo mismo. ¿Sí me entiendes? Es lo que se refiere. Sí, necesitamos reconocer primeramente, es el primer paso. Pero ahora que hemos reconocido, ahora necesitamos actuar. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos trabajar, hermanos, en las áreas que somos débiles. Trabaja en las áreas que somos débiles. ¿En qué área eres débil? ¿Cuál es tu área débil? Yo no sé cuál es la tuya, yo sé cuál es la mía. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes conoce cuál es tu área en la que eres débil. Pero todos tenemos áreas que somos débiles. Trabaja en tu área que eres débil. ¿Eres débil en el celular? Trabaja en esa área. ¿Hay necesidad de quitar aplicaciones? ¿Por qué no las quitas? Estoy hablando en serio, hermano. ¿Hay necesidad de borrar, quitar aplicaciones? Quítalas. ¿Hay necesidad de poner bloqueos? ¿Se acuerdan, hermano Carlos? Cuando andaban buscando bloqueos venían papás para cómo poner bloqueos en los teléfonos. ¿Hay necesidad de poner bloqueo en tu propio teléfono? Ponte un bloqueo. No, ¿qué van a pensar? No, hermano, necesitamos ayudarnos. Porque hay un gigante, hermanos, que no podemos vencer. Hay necesidad, hermano, trabaja en las áreas que eres débil. Trabaja en la área que eres débil. Si no estamos como aquel borracho de que, Señor, ya no quiero tomar, líbrame, Señor, líbrame de tomar, ya no quiero tomar. Y va caminando, va caminando para la cervecería. Va manejando allá para donde venden cerveza. Y Señor, evítame tomar, Señor. De aquí a que llegue ahí a la licorería salgo para que no tome. Y va derecho para la licorería. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Que le digamos, Señor, ayúdame, Señor. Y que por arte de magia, hermanos, las tentaciones se eliminen. Que oremos ahorita en la noche, Señor, perdóname, líbrame de las tentaciones, y que por arte de magia, hermano, a partir de mañana ya no batallemos con nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos trabajar en nuestras debilidades. ¿En qué área eres débil? Trabaja en esa área. Trabaja en esa área. Evita. Si hay algo en lo que tú eres débil, evítalo. Evítalo. Necesitamos trabajar. No seamos esclavos, dice allá Romanos, hermano. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos y el capítulo 6. Romanos y capítulo 6. No nos esclavicemos, hermano. Es triste, hermanos, somos salvos, somos cristianos, somos salvos por la gracia de Dios, pero aún, hermanos, seguimos siendo esclavos del pecado. Pero aún, hermanos, seguimos esclavizados porque no nos hemos podido liberar. Hermanos, seguimos encadenados. Dice allá Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjate lo que dice. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién es el que reina, hermanos? ¿Quién está reinando? ¿Quién reina en nuestra vida y en nuestro cuerpo? ¿Quién reina? Porque por un lado, hermano, estamos en la iglesia y cantamos a Dios. Santo, santo, santo. Oh, Dios es el rey de mi vida. ¿De veras? ¿Quién está reinando en nuestra vida, hermano? ¿Quién reina en nuestra vida? Bueno, ¿no es el pecado el que está reinando en nuestra vida? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Y caemos, hermano, como ovejas al matadero, obedeciendo. Dice versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero dice otra vez, hermano, allá, no pues, dice versículo 2 otra vez, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, otra vez.
Dice, y no vamos a leer todo, hermano, todo el capítulo por el tiempo. Pero hermano, no nos esclavicemos nuevamente. No nos esclavicemos, al contrario, despojémonos, hermano. Si hay algo que necesitamos hacer, ¿sabe qué es? Es despojarnos. Despójate. A eso, hermano, a eso es lo que, allá aquel texto, hermanos, allá en Hebreos 13. Uno nos dice, nos dice allá Hebreos 12:1. ¿Sabes lo que dice allá Hebreos 12:1? Ni yo lo sé, vamos allá. Puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que dice. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, despójate, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos para adelante. Y luego por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Despojémonos, hermano, poniendo nuestros ojos en Jesús, porque, hermano, si hay alguien que puede dar la victoria en nuestras vidas, es Dios. Hermano, si hay alguien que nos puede cambiar, si hay alguien que nos puede transformar, ¿sabes quién es? Es Dios. Si hay alguien, hermanos, que nos va a ayudar, es Dios. Porque déjame decirte algo importante, hermano. La raíz, escucha bien lo que te voy a decir. La verdadera raíz al problema de la tentación, la verdadera raíz, hermano, al problema de que no podemos tener victoria espiritual, el verdadero problema, hermanos, no es que estamos cayendo constantemente. El verdadero problema, hermanos, es que es un problema espiritual. El verdadero problema, hermanos, es que no tenemos una vida espiritual con Dios. Ese es el verdadero problema. Esa es la raíz, hermano, que no hay una comunión con Dios. Esa es la raíz del problema. Estamos lejos de Dios, no leemos la Biblia, no oramos. Y no oramos, hermanos, si no leemos la Biblia, no oramos, no hay comunión con Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que andamos en nuestra carne. Que nuestra carne tiene control de nosotros. ¿Por qué? No es el Espíritu que tiene control de nosotros. ¿Sabes quién tiene control de nosotros? La carne. Y eso da también como resultado que accedamos a sus deseos. Y por eso, hermano, vivimos como hemos estado viviendo. Somos débiles, hermano. ¿No te has dado cuenta, hermano, que somos débiles? Somos débiles. Pídele fortaleza a Dios. Pídele de su gracia a Dios. Hermano, pide la ayuda de Dios. Por eso, hermano, a mí me gusta mucho aquel versículo allá en Hebreos, hermano. Me lo leo, hermanos. Me gusta mucho ese versículo, lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, y no pueda compadecerse. Dios sabe que somos débiles. Dice que Él se compadece de nosotros. Dice, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. En lo que tú has sido, yo te lo dije, en lo que tú has sido tentado, el Señor también fue tentado. Mas sin embargo, Él no pecó. Pero dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea que Él sí se compadece, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese sentido, hermanos, Él nos entiende. En ese sentido, hermanos, Él nos entiende y por eso decimos, Señor, ayúdame en mi debilidad, Dios, porque soy débil. Ayúdame. Hermano, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, hermano, que Dios nos ayude. Yo te lo dije, hermano, solo Dios puede cambiar y transformar nuestra vida. Solo Dios cambia una vida, hermano. Solo Dios transforma nuestro corazón. Solamente Dios, hermano, puede transformar nuestra mente, puede transformar nuestro corazón. Hermano, solamente Dios puede cambiar nuestra vida, hermanos, darle un giro de 180 grados. Solamente Dios. ¿Por qué cree que ocupamos de Él? ¿Por qué cree que ocupamos leer la Biblia? ¿Por qué cree que constantemente estamos, hermano, lee tu Biblia, hermano, necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar? Pero a veces es algo tan repetitivo que no lo ponemos en práctica. La razón, hermanos, la razón que Dios no puede cambiar nuestras vidas muchas veces es que no queremos tratar con pecado. No lo queremos tratar. No nos importa, hermano, no nos importa saber que estamos, no nos importa, ¿verdad?, saber si estamos mal o no. No nos importa cuando
aun cuando sabemos, hermano, hermano, sabemos que hay consecuencias y no nos importa. Fíjate nomás, hermano, a qué grado estamos. ¿A qué grado estamos cuando, hermano, ya no somos unos niños en Cristo? Hermano, ya no somos unos niños chiquitos de escuela dominical. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y sabemos, hermano, y sabemos que el pecado trae consecuencias? ¿Lo sabemos? Lo sabemos y entendemos, hermanos, sabemos que el pecado trae consecuencias. Pero aún así, hermanos, no nos importa aún sabiendo. Fíjate nomás, sabiendo que hay consecuencias, seguimos. Y seguimos. Sin importar. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Decía un predicador de los siglos pasados, dice, el pecado es un monstruo de tan terrible semblante que para repudiarlo o para odiarlo, basta con tan solo mirarlo. Pero con el tiempo lo toleramos y luego nos acostumbramos y después lo abrazamos. Hablando del pecado. Quiero terminar con esto, hermanos. Yo sé que se fue el tiempo, pero vaya conmigo, regresas ahí a Salmos, hermanos, Salmo 51. Hermano, yo te dije, hermano, que necesitamos reconocer que tenemos un problema. Necesitamos, hermanos, tratar con pecado. Número 3, hermano, con eso quiero terminar. Hermano, necesitamos tener el deseo que Dios nos cambie. ¿Tú no quieres que Dios te cambie? ¿Hemos perdido el deseo, hermano, que Dios nos cambie? ¿Sabes qué es algo que deberíamos siempre, hermanos, pedir en nuestra oración? Dios, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Señor, no soy lo que debo ser. Cámbiame, Dios. Si hay algo, hermano, que deberíamos de buscar, es que Dios cambie nuestras vidas. Cámbiame, Señor. Y solo Dios puede cambiar y transformarnos. Hay muchos hermanos hay muchos que no quieren ser cambiados. Hay gente que no quiere ser cambiada. Hay cristianos que no quieren ser cambiados. Están cómodos en su manera de vivir. Por el momento. Hay gente que no quiere ser cambiada, está cómoda. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente, hermano, que no reconoce que está mal. Hay gente simplemente que no quiere, hermano, pero necesitamos, hermano, ve ahí a Salmo, estamos en Salmo 51. Hermano, necesitamos tener un deseo por cambiar. Dice, después de que el rey David le dice ahí en el versículo 2, Señor, dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Y en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que le está diciendo David a Dios, hermano, lo que le está expresando David a Dios, le está diciendo, Señor, cámbiame, Señor. Dios, cámbiame, haz algo en mi vida, cambia mi corazón, lávame, Señor, lávame con tu sangre, límpiame, Señor, cámbiame, transfórmame, lo que le dice el rey David. Crea en mi Dios un corazón limpio y renueva mi espíritu. Cámbiame, Señor. Si hay algo que necesitamos, hermanos, es tener el deseo que Dios nos cambie, que Dios nos cambie. Y debemos estar dispuestos, hermanos, a cambiar. Hay un gigante, hermanos, hay un gigante en nuestra vida llamado tentación. Y si no ponemos manos a la obra, hermano, no vamos a seguir viviendo en derrota. Vamos a seguir viviendo pisoteados por este gigante. Pero algo necesitamos hacer. ¿Sí me entiendes? Algo necesitamos hacer. Sacudirnos, pararnos y con la ayuda de Dios, hermano, tener victoria espiritual. Padre bendito, Señor, gracias.